Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar un rostro humano de más de 1 millón de años. Hablamos con Rosa Huguet. Hace entre 1.100.000 y 1.400.000 años, un homínido del que no se tenía noticia hasta ahora vivió en el oeste de Europa. No sabíamos nada sobre él hasta que en el yacimiento de la Sima del Elefante, en la sierra de Atapuerca, en el norte de España, aparecieron sus primeros restos. Primero fue un trozo de mandíbula, luego una falange y más recientemente una parte más grande del lado izquierdo de su cara. Antes de ese descubrimiento, en otro yacimiento cercano, llamado la Grandolina, los paleoantropólogos ya habían encontrado restos del Homo antecessor, que vivió hace 850.000 años. Pero este nuevo homínido es aún más antiguo, y todo apunta a que se trata de una especie diferente. De momento, se le ha dado el nombre provisional de Homo affinis erectus. El hallazgo ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature, en un artículo encabezado por Rosa Huguet, la investigadora que hoy nos acompaña en Hablando con Científicos. Hablamos con Rosa Huguet, investigadora en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. También pertenece al Departamento de Historia del Arte de la Universidad Rovira i Virgili y a la unidad asociada al CSIC en el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchas gracias, Rosa, por participar en Hablando con Científicos. Gracias a vosotros por vuestro interés. Bueno, hablamos de restos de más de 1 millón de años en la Sima del Elefante. Nosotros habíamos hablado hace ya unos meses con Marina Mosquera, ya nos adelantó un poquito que vosotros teníais ahí una noticia preparada muy interesante, pero yo creo que conviene hacer un poquito de historia, ¿no? Porque hablamos de la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca realmente son muchísimos yacimientos, algo que no existe en ningún otro lugar del mundo, tengo entendido, ¿no? Claro, la Sierra de Atapuerca es un lugar excepcional en el mundo. Como tú muy bien dices, es un lugar en el que hay muchos yacimientos porque estamos ante una sierra kárstica que la erosión por agua durante miles de años y millones de años ha hecho que se hayan hecho oquedades en su interior. Esa caliza se va descomponiendo y esas oquedades llega un momento que por pura gravedad la parte superior, sobre todo de las oquedades, pues es tan delgadita ya por la erosión del agua que se cae y queda lo que nosotros llamamos abierto al exterior, y a partir de ahí ya puede entrar todos los objetos o todos los agentes que estén viviendo en esa zona y utilizan esas cuevas, tanto los humanos como los animales, como zonas de refugio o zonas para vivir, o en el caso del elefante, ni una cosa ni la otra, sino que cosas que están pasando en el exterior, los restos de las actividades del exterior han ido cayendo en el interior de esa cueva. Pero sí que es importante entender esto. Yo creo que es muy importante entender que cuando todos oímos hablar de Atapuerca, no estamos hablando de un solo lugar, sino que ahora mismo en Atapuerca, pues durante el verano, las excavaciones, estamos excavando todos juntos, todo el equipo, excavamos en 12 yacimientos distintos, de cronologías muy distintas, desde 1.200.000 o 300.000 años, donde hemos encontrado esta cara, hasta compañeros que están excavando yacimientos muy interesantes del Neolítico, pues de hace 5.000 años. Pasando por el mundo neandertal, por los preneandertales, por antecesor. Entonces es importante entender
que no hablamos de un yacimiento, sino de un conjunto de yacimientos. Claro, esto da una idea del por qué de vez en cuando, cada campaña, digamos, vosotros estáis sacando nueva información. Y es una información, como tú dices, muy diversa porque dependiendo del yacimiento se inspecciona, digamos, una parte de nuestra historia o de la historia de los homínidos, aunque no sean algunos de ellos quizás antepasados nuestros directamente, no lo sé. Ahora lo averiguaremos, ¿no? Ahí han aparecido, como tú has dicho, pues restos más recientes, restos de neandertales, también se encontraron restos del Homo antecesor, o una especie que vosotros descubristeis ahí en otro de los yacimientos, en la Grandolina, y ahora estamos en la cima del Elefante. Ahí, ¿qué margen de tiempo se puede investigar? Porque eso al final son sedimentos que se van acumulando con los años y al final pues te dan pues una especie de calendario, podemos decir, ¿no? Efectivamente, y además, Cima del Elefante es un yacimiento del que siempre hablamos de las cronologías más antiguas, que estamos investigando cronologías que pueden ir entre 1.400.000 y 1.100.000. Tiene otra zona de la que conocemos menos, pero en los próximos 25 años sabremos mucho más, con cronologías mucho más modernas, alrededor de los 200.000. O sea, para que nos entendamos todos, hay que imaginar una cueva que se ha ido rellenando, como tú muy bien dices, los sedimentos han ido entrando y se ha ido rellenando con sedimento y con material arqueológico y paleontológico desde hace 1.400.000 años. Poco a poco son distintas capas que se han ido formando y al 1.100.000 tenemos un parón que probablemente se debe a una erosión que se ha producido. Imaginad que durante ese 1.400.000 pongamos, hasta el millón, toda la cueva se hubiese rellenado, ¿de acuerdo? Luego, cuando se activa, hay una gran riada o una subida del nivel freático y el agua del karst se activa. Por una zona intermedia de la cueva pasa una corriente de agua que erosiona todo ese sedimento antiguo y se rellena de un sedimento nuevo en esa cronología donde ya se ha producido este hecho. Entonces tenemos que por encima del 1.100.000 años, en los siguientes niveles donde tenemos restos arqueológicos y paleontológicos, es de una cronología de 200.000. O sea, 1.000.000 de años después, tenemos restos de 1.000.000 de años después. O sea que esa riada o lo que fuera ha barrido, digamos, los sedimentos acumulados después de 1.100.000 años, pero no ha barrido la cueva totalmente, es decir, no la ha dejado sin sedimentos. Hay una parte de ellos que se han quedado ahí porque no han llegado a ser arrastrados y a partir de ese momento ha vuelto a empezar a acumularse sedimento, pero claro, de una cronología muy posterior. Exacto. ¿No? Esa parte es la que ahora todavía, digamos, tenemos muy poco estudiada, muy poco excavada. Lo excavamos entre el 2001 y el 2005, hicimos una intervención principalmente para quitar voladizos, que esta es la parte alta del yacimiento, para poder excavar la parte de abajo. Hicimos una intervención casi de urgencia para sacar voladizos, pero en esa intervención ya encontramos restos de industria lítica, ya de una industria ya evolucionada, mucho más evolucionada, claro, y también ya hemos encontrado restos de animales, unos 1.500 restos de animales y algunos restos incluso de vegetales que nos están diciendo que están pasando cosas distintas, como es normal, pues arriba y abajo, porque les separa 1.000.000 de años. Entonces, en los próximos años, esperamos que cuando acabemos esta parte de abajo, de estos niveles más antiguos, pues la idea es intervenir en estos niveles superiores y poder explicar más cosas de otras cronologías. Por eso que Cima del Elefante es verdad que siempre que se conoce porque es lo que hemos trabajado más, lo que se ha estudiado más y esta parte más antigua,
pero llegará un momento que podremos dar datos de momentos más modernos. Ahí se han encontrado, tú lo has dicho, industria lítica, es decir, herramientas utilizadas por homínidos, restos de homínidos, ahora pasaremos a ellos, pero también restos de animales, restos de las plantas, es decir, que ahí lo que investigáis realmente es un conjunto de cosas enormes. Aunque la noticia sea la del fósil de homínido en un momento determinado, realmente vosotros vais estudiando todo lo que ocurría ahí, toda la información que se puede sacar, ¿no? Claro, nosotros en el equipo de Atapuerca está formado por investigadores de todas las disciplinas que podamos abarcar dentro del estudio de la evolución humana. Y de hecho, que somos de distintos centros, pero que cuando estamos trabajando en Atapuerca somos equipo de investigación de Atapuerca. Ah, en este caso, por ejemplo, este trabajo que presentamos está firmado por 30 investigadores, la mayoría de ellos del Instituto Català de Paleoecología Humana y Evolución Social de Tarragona y del CNIE de Burgos. Y ahí hay investigadores pues, que estudian los restos de micromamíferos, los restos de macromamíferos, investigadoras que han estudiado la paleobotánica desde el estudio del polen que hemos recuperado, desde el estudio de los carbones que tenemos, carbones fruto de incendios naturales. En ese momento no tenemos evidencia de que controlen el fuego. Um, Gente que se dedica a la geocronología, a la industria lítica, a la tafonomía, a la paleoantropología, a la geología. O sea que en este trabajo, como en todos los que vamos haciendo desde Tapuerca, lo que se pretende es estudiar los homínidos a nivel biológico, pero también a nivel de cuál era el medio en el que vivían y cuál era su manera de vivir y las estrategias de subsistencia que tenían para ver si eran poblaciones que tenían un éxito y una continuidad o no. Entonces, para eso se estudian desde distintos enfoques. Esos restos de homínidos no implican que vivieran ahí, ¿no? Pueden ser que pasaban por ahí, o de alguna manera, como decías, ese elefante ha pasado en un momento determinado y ha dejado ahí su impronta, ¿no? O sea, no necesariamente vivían en la cueva antes de cerrarse, ¿o sí? No, estos homínidos no vivían en la cueva. En el interior de Sima del Elefante no vivía nadie, porque ahora mismo estamos excavando 18 metros por debajo de donde está el techo de la cueva, en un ambiente, digamos, muy húmedo, con muy poca luz. Entonces ahí dentro de la cueva no vivía, esos homínidos no han vivido ni han vivido ninguno de esos animales que hemos recuperado. Lo que pasa es que donde vivían era en las inmediaciones de la boca de la cueva, y entonces probablemente lo que pasa es que esos homínidos, por ejemplo, en este caso este homínido, pues probablemente murió en una zona relativamente cercana a esa boca, a la entrada de la cueva, y entonces se descompuso fuera y a través de, ya sea por gravedad o a través de una pequeña escorrentía de agua en un momento de lluvia, pues ha sido introducido en el interior de la cueva. Lo que sí que es cierto es que vivieron en las inmediaciones de donde está la cueva. Tengo entendido que en esa misma cueva, que habláis de niveles, ¿no? Niveles que vais investigando y que lógicamente pues unos están encima de otros y los más antiguos están más abajo, porque se va juntando la tierra y se van rellenando, como se rellena en el polvo que se acumula en los rincones en nuestra casa, ¿no? Vosotros habíais encontrado ya algunos restos, ¿no? Una falange, tengo entendido, y alguna otra cosa, pero no habíais podido ahí determinar a quién pertenecía, ¿no? Sí, en el año 2007, en el nivel 9, que está a 2 metros por encima de este nivel 7, donde ha aparecido ahora esta cara, encontramos un fragmento de mandíbula. Y de hecho fue una mandíbula que también publicamos en la revista Nature en el año 2008. Lo que pasa es que esa mandíbula es un fragmento muy pequeño y no tenía rasgos suficientes como para que lo pudiésemos asociar o asignar a ninguna especie. No sabíamos si era un monteceso, que era el homínido que hasta ese momento conocíamos como el más antiguo en Europa occidental, o si podía ser cualquier otra cosa. En un inicio de hecho, en la revista Nature llegamos a publicar un monteceso, pero un año después, José María Bermúdez de Castro, que fue la persona que estudió en profundidad este resto,
bueno, tomó la decisión de publicar, de hacer un artículo en Journal of Human Evolution en el cual planteaba que a lo mejor lo más científico en realidad era decir, señores, no lo sabemos, esto le pondremos Homo SP y si tenemos la suerte de que salga algo más, pues ya diremos algo. Al año 2008 apareció una falange de la mano durante la excavación, tampoco no es una pieza que tenga suficientes rasgos para que podamos decir de quién era, y la verdad es que la aparición de este homínido, de esta cara, le ha dado la razón a José María. Nosotros ya se la dimos en su momento, pero le ha dado la razón porque efectivamente ese homínido que en su momento se llamó Homo SP, pues esa mandíbula, nosotros hemos planteado en el artículo que ahora hemos publicado que debería asignarse también a Homo affinis erectus, ya que tiene una cronología muy similar y por rasgos puede serlo perfectamente, y así lo hemos planteado. Bueno, pues ya nos vamos acercando, digamos, al objetivo de la entrevista, ¿no? Ahí empezáis, creo que fue en 2022, cuando aparecieron ya los primeros restos de esa cara, pedazo, digamos, un trozo de la cara, del cráneo de ese homínido, ¿no? Que además está muy fragmentado, dice el artículo, ¿no? Y lo habéis tenido ahí que juntar como un puzzle harto difícil de manejar muchas veces, imagino. Sí, el fósil sale, todos los fragmentos salen en el 2022. Es un fósil que cuando sale en el campo sale muy fragmentado, de hecho, y sucio naturalmente, porque estamos hablando de unas arcillas muy plásticas, entonces se tuvo que limpiar ya en el campo, y salen muchos fragmentos. Es verdad que salen una serie de fragmentos grandes que nos permite ya durante el trabajo de excavación ver que estamos ante un resto humano de una cronología muy antigua, porque el nivel sabíamos que era muy antiguo. Entonces esa ya fue la primera celebración de esa mañana, ese 30 de junio, ya salimos todos muy contentos de la excavación. Y posteriormente lo que estuvimos haciendo con mucho cuidado, que siempre se hace mucho cuidado, pero en este caso todavía más, fue estar pendiente de qué salía en el lavado del sedimento. Nosotros, todo el sedimento que salen en las excavaciones que trabajamos nosotros, lavamos ese sedimento. O sea, la gente tiene que entender que cuando nosotros excavamos, naturalmente la tierra que sacamos, que todo el mundo podría pensar que la tiramos, pues no la tiramos, la lavamos. Y la pregunta será, ¿y por qué se lava? Pues se lava por una cuestión de que muchos del material de pequeños mamíferos, imaginemos un esqueleto de un ratoncito de campo, por ejemplo, o de un topillo, todos estos son esqueletos o de una rana, son esqueletos muy pequeños, tienen unos huesitos muy pequeños y muy frágiles. Nosotros cuando excavamos, por mucha atención que pongamos, muchas veces se nos escapan, no los vemos. Y la manera de recuperarlos, porque son elementos muy importantes que dan mucha información a nivel paleoambiental, por ejemplo, es lavar ese sedimento, y cuando se lava y se pasa por un tamiz muy finito, la tierra se cae, la colamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La tierra se cae y nos quedan los huesitos de estos encima. Entonces los compañeros que estudian la microfauna, que son los encargados de hacer ese lavado, bueno, también cuando a veces se nos pasa alguna cosa durante la excavación un poquito más grande, pues nos la traen. Entonces, en este caso, la labor que les dimos es, cuando la veis todo fragmentito, susceptible de ser de alguien que no es micromamífero, por favor, tráenoslo. Y nos trajeron unas bolsitas con fragmentos muy pequeños de hueso, que luego hemos estado analizando y hemos estado con la restauradora desde el IPES, hemos estado montando y viendo si realmente encajaba con los fragmentos que teníamos. Y hemos recuperado algunos sí se han podido pegar, otros ya los vimos en el campo y se fueron pegando. Y también hemos hecho un trabajo de 3D, un trabajo virtual, de ir escaneando cada uno de esos fragmentos, y a nivel virtual también los hemos ido poniendo. Eso se ha ido haciendo desde el CNIE, pues han ido también haciendo ese trabajo. Y el trabajo se hacía desde restauración por un lado, que lo hacía Elena Moreno, y el trabajo se iba haciendo desde el CNIE de forma virtual por el otro, que lo hacía la doctora Elena Santos. Pues vimos que llegábamos al mismo resultado. O sea, esa cara es la cara que es. No,
no hay discusión. Nosotros hemos montado esta cara tal como es, con esos rasgos primitivos que tiene. Bueno, hablamos entonces de un resto de homínido que tiene, decís, entre 1,4 y 1,1 millones de años. O sea, ahí tenéis un margen bastante amplio para nosotros, que vivimos muy poco, pero que no se conocía realmente en Europa occidental, porque ahí están los yacimientos de Manisi en Georgia, que ahí han aparecido también restos muy antiguos. ¿Tienen relación? ¿Es la misma especie? ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna relación entre ellos? Bueno, nosotros en el trabajo hemos comparado esos, cuando vimos que no era Homo antecessor, lo que hicimos fue decir, bueno, aquí hay unos rasgos muy primitivos, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos más primitivo en Europa? Pues Manisi. Y entonces se hizo la comparación con de Manisi. Hay algunos rasgos que se asemejan y otros que no. O sea, Manisi también es un registro un poco complicado porque ahí se han recuperado 6 cráneos diferentes y que además entre ellos también tienen rasgos muy diferentes, ¿no? Esa es una discusión siempre en Manisi, si hay una especie, si hay dos especies, si hay esa variabilidad, a qué se debe, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue comparar esa cara con de Manisi y ya te digo, hay algunos rasgos que se parecen, porque hay algunos que tienen unos rasgos muy erectus en Dmanisi y que vale, se podrían considerar unos erectus. Y ese homínido de cima de elefante tiene unos rasgos muy primitivos que se asemejan a erectus, pero no son tampoco exactamente como los de Manisi. Eso puede ser que tengamos unos de Manisi desarrollados, o sea, Manisi la cronología es 1.700.000, 1.800.000. Nosotros estamos hablando más o menos de 1.200.000, por ejemplo, o 1.300.000. Bueno, una hipótesis podría ser que esos de Manisi, lo que tuviésemos ahora en la Sierra de Taporca, fuese un, un, un descendiente, por decirlo de alguna manera, de ese homínido de Manisi. Bueno, estos ahora son escenarios que se abren y hacia dónde tenemos que ir en nuestra investigación. Ha mencionado el Homo antecessor. Ahí, solo en Atapuerca ya tenemos esos dos, son especies diferentes. Entonces, habéis podido diferenciarlos entre ellos. Ya estoy comparando con dos que habéis encontrado en el mismo grupo de yacimientos, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el antecesor y este nuevo Homo affinis erectus? Bueno, esa de hecho es, por decirlo así, la clave de este trabajo. El impacto de este trabajo es, más allá de la cronología, por ejemplo, porque la mandíbula del 2018 que publicamos ya tenía esa cronología tan antigua, ¿no? De 1.200.000. Aquí la clave es que cuando hemos hecho el estudio, lo que vemos es que básicamente es que no es antecesor. Esa es nuestra sorpresa, la verdad. Nosotros cuando sacamos el fósil y en la propia campaña del 2022, pues hacemos una rueda de prensa. El 8 de julio hicimos una rueda de prensa para presentarlo, el fósil. Bueno, nosotros presentamos un fósil que era una cara, la cara más antigua que teníamos en Europa Occidental, porque la cara es un resto complicado de recuperar o de que se conserve, porque tiene unos huesos muy finos, una sal, o sea, todo es muy fino, entonces es muy escaso en el registro, pero nosotros lo que presentamos era eso y nuestra hipótesis de salida, antes de hacer el análisis en profundidad, la hipótesis de salida es que, bueno, es que probablemente a lo mejor teníamos un antecesor antiguo, ¿no? Porque hasta el momento lo que sabíamos es que el homínido que había, el primer homínido que teníamos en Europa, pues era Homo antecesor. Entonces, esa es la hipótesis de salida la más parsimoniosa, ¿no? La de decir, bueno, vamos a lo sencillo para empezar. Aquí la sorpresa es cuando realmente se produce el estudio en profundidad del fósil, que en este caso lo hacen los paleontólogos del equipo, José María Bermúdez de Castro y María Martinón, y en el primer encuentro que tenemos, ya hace un par de años, hablándolo, ellos dicen claramente, señores, esto no es un antecesor. Y entonces cuando lo vemos y nos lo enseñan, es muy claro, antecesor tiene una cara que de hecho por eso se le dio cuando aparecieron los restos de antecesor, se le dio un taxón nuevo, una especie nueva,
y es que tiene una cara muy moderna, una cara muy similar a la de Sapiens. Tenemos debajo del infraorbital, debajo de nuestro orbital, es muy recto, como nuestra cara, que es muy recta, y tiene una fosa canina. Cuando nos la tocamos tenemos la fosa canina aquí en el maxilar. Este homínido que tenemos ahora, de esquema de elefante, tiene, no es tan recto, sino que sale un poquitín hacia adelante. Es un rasgo que también tienen los erectus primitivos, es un rasgo primitivo que también tienen los erectus. Es verdad que el de la cima de los huesos no lo tiene, el de la cima del elefante, perdón, no lo tiene tan desarrollado, pero es algo intermedio, no es ni el recto de antecesor ni esa pendiente tan marcada de erectus. Y por otro lado, la estructura de la nariz, de la base de la nariz, también es diferente. Homo antecesor ya tiene una estructura en la que se ve claramente que sube la parte nasal para poder tener este nariz que tenemos nosotros también como sapiens, que es prominente, digamos que sale, mientras que el caso de este homínido de cima de elefante tiene una nariz, digamos, un hueso nasal mucho menos desarrollado y mucho más cercano al de erectus, que nos daría, si le pusiésemos carne, nos daría una nariz más plana, más simiesca, si queremos, para hacerlo un poco comprensivo, ¿no? Entonces, esos rasgos primitivos que tiene este homínido de cima de elefante es el que nos hace decir, primero, muy importante, no es un antecesor. Con lo cual, antes de antecesor, vivió alguien en Europa Occidental que no era antecesor. Cuando llegó, por aquí ya había pasado alguien. Y por otro lado, decir, bueno, vemos que hay rasgos que se parecen a erectus, pero tampoco tenemos registro suficiente para decir, bueno, y aquí tenemos un erectus, porque tampoco lo sabemos. Entonces, hemos puesto Homo affinis erectus porque tiene rasgos erectus. Digamos, si hay que mirar a quién se parecería más, pues sería un erectus, pero deberíamos tener un poco más de registro fósil para poder decir, sí señores, es un erectus como tal, o es otra cosa que de momento desconocemos. Muy bien, Rosa. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Rosa Huguet. Es investigadora en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, en el Departamento de Historia e Historia del Arte, en la Universidad Rovira i Virgili, y en la unidad asociada al CSIC, en el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Rosa, el erectus, en cuanto a capacidad craneal, en cuanto a tamaño y demás, ¿se sabe qué diferencias tenía, por ejemplo, con nosotros? Con nosotros tenemos una mayor capacidad craneal que erectus, con sapiens. El problema es que no, por ejemplo, en el caso de cima de elefante, no tenemos no podemos conocerlo, y en antecesor también vamos un poquito justitos, por decirlo así, porque antecesor hasta el momento tenemos muy poco resto craneal porque está muy fragmentado. Yo espero, o todos en el equipo de investigación esperamos, que en estas próximas campañas, que supongo que eso, cuando tuvisteis la conversación con Marina Mosquera, probablemente también lo adelantó, bueno, las próximas campañas en el yacimiento de Grandolina
van a volver a excavar el nivel 6 de la Grandolina, donde aparecieron restos de Homo antecesor. Se abrirán muchos más metros cuadrados que los que tuvimos, y eso nos permitirá conocer mucho más ese antecesor y a la vez también conocer mucho más, comparar mucho más este homínido que tenemos Sí. ahora. De todas formas, si hablamos del Homo antecesor, la datación tengo entendido que eran unos 850.000 años. De este hablamos de 1.200.000. Bueno, casi 400.000 años de diferencia dan para mucho, ¿no? Claro, aquí lo que no sabemos, que esa es otra de las cuestiones que nos hemos planteado en el trabajo, es, ¿esos homínidos llegaron a convivir o son secuenciales, ¿no? O cuando antecesor llega, aquí ya no queda nadie. Eso, como Homo antecesor, sabemos que vivió en la Sierra de Atapuerca hace 850.000 años, pero no sabemos cuándo llegó. No sabemos si alrededor del millón de años ya estaba allí. Y por otro lado, este homínido que hemos encontrado ahora en la cima del elefante, pues sabemos que vivió allí hace 1.200.000 años, pero tampoco sabemos cuándo llegó. Entonces, podría darse el caso que este Afinis erectus hubiese llegado hace 1.000.000 de años, por ejemplo, y antecesor hubiese también estado, o sea, ya por allí, o sea, que el Afinis erectus hubiese sobrevivido hasta el millón de años y antecesor hubiese llegado a ese millón de años y en un corto espacio de tiempo, hubiesen convivido, podría ser. Se puede dar el caso que eso no se produjese y que en realidad cuando Homo antecesor llega a Europa resulta que ese Afinis erectus, por lo que sea, ya no ha sobrevivido y desaparece también. Esa es una de las preguntas que tenemos que responder ahora, que buscar datos que nos permitan responder a eso. De momento, los datos que nosotros hemos buscado, porque el año pasado, yo creo que fue el año pasado, bueno, yo creo, igual con fecha del 23, no sé si es finales del 23, inicios del 24, se publicó un artículo, unos investigadores, yo creo que es Nature, publican un artículo en el cual, a partir de datos paleoambientales, de una serie de muestras que sacaron en el Atlántico, bueno, plantean que detectan que alrededor del millón 100.000 años hay un momento de un enfriamiento importante, que eso podría condicionar, hacer que haya unas condiciones extremas en el continente europeo y que en consecuencia pues se produjese una despoblación o no hubiese nadie en Europa. Ese artículo sale antes de que se supiese, bueno, se sabía ya que había presencia humana, porque teníamos la mandíbula, y porque en otro yacimiento como es Orce tienen un fragmento de diente, pero no sabíamos, o sea, no sabemos, ellos plantean como una discontinuidad, ¿no?, en esa población. Nosotros tenemos la suerte en Atapuerca que tenemos una secuencia estratigráfica muy larga de Pleistoceno inferior, que se empieza encima del elefante y acaba en Grandolina, ¿no?, que casi coge toda la cronología desde el 1.300.000 o 400.000 hasta los 800.000, toda esa cronología. Y lo que hicimos fue preguntar, lo que hicimos fue preguntar a nuestros especialistas en paleontología y en paleobotánica, es decir, vosotros en el registro, digamos, fósil que tenemos, de tanto de animales como de plantas, detectáis que realmente hay un momento en el que el clima es tan extremo, en el que sí, hombre, los homínidos desaparecen por una cuestión climática, se supone que hay otros animales que también, ¿no? Que debería haber un vacío de todo, porque claro, puede cambiar el taxón, pero no es lo mismo que cambie el taxón que se produzca una eliminación, ¿no?, que es lo que se planteaba ahí, una desocupación. Los investigadores que se dedican a esto, pues Juan Manuel López, o por ejemplo Hugo Blaine, que estudian micromamíferos en nuestro equipo, o Estela Ayué y Isabel Expósito, que se dedican a la paleobotánica, ellos lo que ven es que hay un pequeño cambio en el cual es verdad que ese clima más húmedo y templado que hay durante el momento de cima del elefante, pues ya a partir del millón de años se convierte en algo más seco y un poquito más frío.
pero continúa habiendo taxones de polen, continúa habiendo micromamíferos, continúa habiendo macromamíferos, o sea, continúa habiendo una serie de animales que no se ven sometidos a ese cambio, ¿no? Entonces, eso hace pensar que a nosotros planteamos que creemos que, que si no conviven las dos especies, que si hay discontinuidad, se debería a otra cosa. Pongamos a que son homínidos que no son capaces de tener éxito en alimentarse, por ejemplo, ¿no? En obtener recursos suficientes como para, como población, por irse reproduciendo. Bueno, eso habrá que ir viéndolo. Pero a nivel climático no tenemos ningún dato que nos diga que se produjese alguna catástrofe o algún elemento tan frío o tan extremo que hiciese que la población desapareciese. Tendríamos que ver si a nivel genético hay algo, a lo mejor la población pues va disminuyendo y llega un momento que a nivel, digamos, genético esa población ya no es viable, podría darse el caso, o que ese grupo no puede sobrevivir por ellos mismos. Esa es otra Claro. opción. Bueno, de todas formas, también hablamos de periodos tan amplios que los movimientos de población también pueden ser muy importantes a lo largo de ese tiempo. Puede ser simplemente que no, que les venga mejor vivir en otro lugar donde tienen mejores medios de subsistencia, ¿no? O sea, Exactamente. porque ahí la Sierra de Atapuerca habrá sido un lugar donde ha estado poblado en unas ocasiones, otras no, y habrán ido pasando por ahí una serie de personajes que ahora vais descubriendo. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que la Sierra de Atapuerca es un lugar en el que cuando vamos poniendo registro arqueológico y paleontológico am, en cadena, uno tras otro, sí que vamos viendo que la presencia ha sido bastante constante. O sea, tenemos restos, digamos, bastante constantes o evidencias fósiles bastante constantes. Digamos, tenemos evidencia, esta evidencia que tenemos, digamos, ahora porque en el nivel 7 como hay un resto humano, ¿no? Esa cara, pues naturalmente coge esa presencia. Pero por encima del nivel 7 que hay 6 niveles de Pleistoceno inferior, entre esa cronología del 1,4 al 1,1 hemos ido en distintas capas, hemos ido encontrando elementos no restos humanos, pero sí industrias líticas, restos con marcas de corte. Luego en la base de Grandolina, alrededor de 1 millón de años, tenemos industria lítica y restos con marcas de corte. En el nivel 6 vuelve a aparecer, en el nivel 8 vuelve a aparecer, en el nivel 10 vuelve a aparecer. Luego saltamos a la galería, a otro yacimiento que hay al lado, y también vemos ya, empalmamos esa cronología 300.000, tenemos la cima de los huesos, un yacimiento extraordinario donde están el mayor número de restos humanos que hay a nivel mundial. Entonces, uh, en Atapuerca hay muy pocos huecos cronológicos, teniendo en cuenta en los números que nos movemos nosotros, naturalmente, pero hay muy pocos huecos cronológicos donde no tengamos evidencias de que ha sido ocupada. Eso se debe probablemente que es un lugar que a nivel paleoecológico es muy favorable para la ocupación humana. Estamos hablando de una zona, una sierra, donde tiene recursos hídricos muy buenos, que está muy bien situada en el corredor de la Bureba, entre la depresión del Ebro y la meseta, donde ahí hay mucho movimiento también de animales. Entonces es una zona muy rica, muy excepcional, que probablemente desde que se ocupó, en muy pocos momentos hubo huecos en los que no hubiese actividad o presencia humana. Queda mucha parte del yacimiento por explorar, de manera que puedan aparecer, digamos, más restos ahí y que podamos ir completando poco a poco esta historia. Sí, ahora mismo del nivel 7 nos quedan todavía 2 metros por excavar, profundidad 2 metros, y luego tenemos otro nivel debajo, que es el nivel 6, en el que de momento solo tenemos restos paleontológicos, no tenemos restos arqueológicos, pero que esperamos poder encontrar restos. Sí, bueno, nos quedarían probablemente unas 5 o 6 campañas en las que vamos a ir trabajando a ver si encontramos más restos de este homínido.
Has mencionado la industria lítica, ¿no? Al final son las herramientas que quedan, que son las de piedra, lógicamente. Si utilizaban madera u otras cosas, eso ya no queda. Has mencionado también restos de otros animales que han sido, digamos, manipulados por estos homínidos. Descríbeme, ¿qué es lo que habéis encontrado en esos aspectos? La industria lítica que tenemos es una industria lítica muy rudimentaria, como es de prever en estas cronologías. Apenas hay restos de pequeñas lasquitas, ¿no? Como pequeños cuchillos que se producen cuando das golpes a las piedras que salen esas pequeñas lasquitas. Es una industria con muy poca planificación. En esas cronologías, todavía en esos pleistocéns inferiores, todavía esos dominios no tienen la capacidad de planificar qué harán mañana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más tarde todos conocemos esas industrias, esas herramientas, esos bifaces maravillosos que existen ya a partir del Pleistoceno medio, ¿no? A partir de los 400.000 años, que los ves y dices qué bonitos, y ya no digamos lo que son las industrias del Paleolítico Superior, que son cosas maravillosas, ¿no? Que son capaces de decidir qué material usan y qué herramienta harán con cada material porque es lo que mejor les viene para unas actividades. En este caso no, en este caso tenemos, bueno, industrias pequeñas lasquitas y un canto, que el estudio que se ha hecho de la traciología de ese canto, de cuál ha sido la funcionalidad, que lo ha hecho el doctor Andreu Oller, nos está diciendo que ha sido usado para fracturar huesos para obtener el tuétano, y la industria está hecha en materiales muy próximos a la cueva, que son sílex cuarzos, que son materiales que nos encontramos muy en las inmediaciones de la cueva. Y esos materiales, esas herramientas, pues hemos encontrado que han sido usadas para descarnar a animales. Eso lo hemos visto a partir de las marcas de corte, que son las marcas que se producen cuando el cuchillo, al descarnar el animal, pues toca con el hueso. Ahí se producen unas marcas, que esas marcas son lo que llamamos nosotros marcas de corte, y nos está diciendo que los homínidos han descarnado ese animal para poder consumirlo. En este caso lo hemos encontrado sobre una costilla de un ciervo, y entonces vemos que esos homínidos obtenían también los recursos animales. Como tú dices, no encontramos, igual que no encontramos las herramientas que podían haber hecho pues con restos vegetales, porque no se conservan, pues tampoco encontramos, por desgracia, a otros alimentos vegetales que probablemente consumían, como pueden ser pues bayas o raíces, o sobre todo, o restos, por ejemplo, que a veces se nos olvidan, como son los huevos, ¿no? Ciudad del Elefante, por ejemplo, es un yacimiento donde recuperamos muchos restos de ave, porque sobre todo de córvidos, porque anidaban en la pared de la cueva. Entonces, es muy posible que estos homínidos también se alimentasen de huevos de estos animales. Bueno, ahí te vais de campaña en campaña, supongo que el año que viene seguiréis, ¿no? Seguiréis investigando ahí y al mismo tiempo hablando con los de la Grandolina para ver qué aparece allí, ¿no? Estáis comunicándoos unos con otros continuamente, ¿no? Y rellenando esa línea de tiempo que va delimitando quién pasó por allí. Lógicamente, encontrar un lugar como Atapuerca es que a uno le toque la lotería, ¿no? Porque eso no hay nada. En el resto de España has mencionado tan solo un diente o un trozo de diente ahí que se encontró en Orce, en Granada, que también está datado más o menos de por ahí de esas fechas, Sí, sí. ¿no? En el yacimiento de Barranco León, en la cuenca de Guadix-Baza, efectivamente, tenemos ese pequeño resto de diente de un homínido inmaduro, de una cronología que está alrededor del 1.300.000 años también, y que, bueno, que se quedó como los otros que tuvimos nosotros en Ciudad Elefante, como Homo SP, porque no tiene rasgos suficientes para poder decir de qué especie pertenece, pero sí que tiene un valor muy importante, que es el decir, bueno, es que esa población no está ahí en un sitio, ¿no? Sino que está abierto. Es verdad que lo que dices tú de la suerte también es una cuestión de la conservación. Nosotros excavamos en cueva y en la cueva se conservan mucho mejor los fósiles, ¿no? Claro, los yacimientos de la cuenca de Guadix-Baza, que son unos yacimientos extraordinarios en registro tanto fósil, paleontológico como arqueológico,
tienen un pequeño problema de conservación, pero porque son al aire libre. O sea, esos son homínidos que estaban realizando sus actividades en el borde de un lago interior que había, y ahí estaban pues descarnando elefantes, haciendo herramientas líticas, y entonces la conservación es mucho más complicada. Pero vaya, yo creo, y además a mí creo que esos dos yacimientos, tanto los de Atapuerca como los de la cuenca del Guadix-Baza, son yacimientos que se complementan. Yo en mi tesis doctoral, que la hice de poblaciones de prestación inferior, de hecho, analicé materiales de Fuente Nueva y Barranco León y analicé materiales de Atapuerca, porque, porque creo que está muy bien poder hacer esa investigación, se complementa muy bien para ver esos homínidos cómo desarrollaban actividades en medios tan diferentes como la cueva, cuando estaban en cueva, y como al aire libre, ¿no? Entonces es muy interesante. Claro, nosotros, por ejemplo, encima del elefante no encontramos un elefante entero descarnado, o en Grandolina no encontrarán probablemente un elefante entero como lo han descarnado, porque los elefantes se producen al revés, son los homínidos los que se desplazan hasta donde muere un elefante, porque los elefantes pesan muchas toneladas como para moverlo. Pero en cambio, en Fuente Nueva estuvieron excavando un elefante que probablemente fue consumido por esos homínidos y posteriormente por hienas, ¿no? Entonces, tenemos la suerte, por ejemplo, en España tenemos la suerte de tener dos yacimientos con esas tecnologías tan antiguas, en las que además nos puede dar información muy distinta que se complementa y nos permite hacer un escenario, yo creo que muy potente, de esas primeras ocupaciones en Europa. Has hablado de los animales que vivían ahí, ¿no? ¿Qué información habéis sacado? ¿Qué tipo de animales convivían con estos homínidos ahí en Atapuerca? Porque los animales que tenemos nos están dando, también nos permiten ver cuál es el entorno y el medio en el que vivían. Entonces nos han permitido ver que, por ejemplo, hay caballos, rinocerontes y grandes bóvidos como bisontes, por ejemplo, que vivían en grandes prados, junto con ciervos o jabalíes que vivían en zonas mucho más boscosas, que estaban ahí partes de zonas más boscosas, y zonas con mucha agua, con agua corriente, en el que estaban viviendo pues hipopótamos, están viviendo castor y están viviendo pigargos, que es una especie de águila pescadora, ¿no? Que claramente nos están indicando que estamos en un medio, digamos, rico, con un entorno con agua muy próximo en la cueva. También tenemos otros animales, como comentábamos antes, como eran las aves, muy presentes en el yacimiento, que principalmente córvidos, pero también diferentes especies de águilas que anidaban. Los córvidos anidan en zonas rocosas y anidaban cerca, y tenemos, probablemente cuando morían, se caían en el interior de la cueva desde el nido, y estamos recuperando, la conservación está buena, que estamos recuperando alas, los huesos del ala, los vemos en conexión anatómica ahí encima. A veces se nos rompen de lo frágiles que son nosotros cuando excavamos, pues esas paredes de ese hueso, pero es muy bonito ver, bueno, pues vemos el húmero, vemos la parte ya de la ulna, donde irían las plumas, todo esto se conserva extraordinariamente. Nos hemos recuperado algún fragmento incluso de huevo, en cronologías muy antiguas, de este millón 200.000 años, ¿no? Y por otro lado, también recuperamos restos de tortuga, que es la tortuga terrestre, que nos están diciendo que estamos en un clima templado, y que, bueno, el medio es un medio muy oportuno, muy rico para poder vivir. Entonces tenemos, o por ejemplo el polen, que esa es otra de las cosas que también se conserva, ¿no? Pues el polen nos está diciendo que hay alguna especie como el avellano, que actualmente es una especie muy mediterránea, y que en la Serra de Atapuerca ahora mismo no sobreviviría, pero que tenemos restos de avellano en las inmediaciones del yacimiento, con lo cual estaríamos ante un clima templado húmedo, pero mucho más cálido o mucho más agradable, aunque a la gente que le gusta el frío le será más agradable el frío, pero para mí, yo soy de Tarragona, que soy mediterránea,
¿no? ¿Y habéis encontrado restos de otros animales, por ejemplo, de animales carnívoros? Carnívoros es verdad que tenemos pocos datos de grandes carnívoros, porque en el interior nosotros lo que hemos encontrado principalmente son restos de zorro, de lince, alguna pantera, pero grandes carnívoros probablemente porque no entraban en la cueva o porque no morían cerca de la cueva, pues esos no los hemos registrado. Esa es la diferencia también en aspectos de yacimientos al aire libre o yacimientos en cueva. Los grandes carnívoros es más difícil encontrar restos en el interior de una cueva porque habitan menos en el interior de una cueva, mientras que los puedes encontrar en yacimientos al aire libre como los de Orce o los del Barranc de la Boella que hay cerca de Tarragona en una cronología del millón de años y puedes ver sus actividades más de cerca. ¿Qué haría falta encontrar para que ya afinéis hasta el punto de decir esto es esta especie? ¿Qué necesitaríais ahí? Pues necesitaríamos más fragmento de cara, especialmente necesitaríamos yo creo que necesitaríamos hombre, si tuviésemos todo el cráneo, pues es a pedir, ¿no? Pues maravilloso. Estupendo, claro. Si hay que escoger, pues yo creo que escogeríamos tener la parte frontal del cráneo, la parte del torus orbital, ver cómo es, o sea, ver el hueso que hay encima de la ceja, toda esta zona del frente, a ver cómo es, a ver a quién se parece, a ver qué robustez tiene ese torus, si realmente es un torus que va hacia erectus o no, eso estaría bien. Y si pudiésemos encontrar una mandíbula entera, pues también estaríamos bien. En esa mandíbula que habéis, en esa parte que habéis encontrado de la cara, también había entiendo, unas muelas, ¿no? O restos de muelas. Sí, hay un diente, una muela, un molar, y luego existe, ese está bastante entero, y luego existe un fragmento sobre todo están las raíces de otro de los molares. Sí. ¿Qué os dice eso? Bueno, de momento nos está diciendo que estamos ante un adulto, que el homínido que tenemos es un homínido adulto, y ahora hay que empezar a hacer el análisis que en este trabajo no lo hemos hecho, pero hay que hacer el análisis de ver si podemos, a partir de las modificaciones del diente, de las alteraciones que tiene el diente, podemos ver si tiene alguna patología y también ver si podemos saber qué comía. Am, Depende de lo que coman los homínidos, el alimento, más que el alimento, los restos que acompañan al alimento, ahora lo aclararé un poquito más, son más abrasivos o menos. Por ejemplo, si se come más vegetales, pues normalmente los vegetales, muchos de ellos salen de la tierra, ¿no? O sea, son, pues yo qué sé, bulbos que hay en el suelo, algunas raíces, todo esto, cuando los amigos lo cogen, sí, limpian un poco, pero no es la limpieza que tenemos nosotros, ¿no? Para entendernos. Entonces, eso siempre va asociado a restos, a fragmentitos de minerales que cuando se come ese vegetal, pues abrasa, ese mineral que va asociado, abrasa la dentición. Mientras que si, por ejemplo, comen más carne, pues esa carne no tiene normalmente esos restos minerales, lo que es más limpia, ¿no? Es más blanda, diríamos que es una dieta más blanda en este caso, y cuando comen eso no dejan esas modificaciones, sino que dejan más un pulido. Entonces los especialistas que trabajan esos datos, esos dientes, en este caso es Mariana Lozano del IPES, pues ella lo que analiza o analizará ahora, porque empezamos todos, cada uno de nosotros en nuestra especialidad, ahora empezamos otra tarea, y ahora lo que se centrará será en poder ver si realmente ese diente que nos queda es un diente que presenta una alta abrasividad, o sea, si ha tenido más alimentación como mínimo en las 2 últimas semanas, porque eso también tiene una caducidad, porque claro, se va superponiendo, pero en las 2 últimas semanas de vida de ese homínido, pues si estamos ante un homínido que consume más vegetal o que consume más animal, más dieta animal. Por ejemplo, esto es una de las cosas que nos quedan por hacer. Ver si tiene patologías, si ese maxilar tiene patologías. Bueno, esto desde el CNIE, pues otra de las investigadoras, Laura Martín Francés, pues se dedicará también a mirar esto. De hecho, ese trabajo que nosotros hemos presentado ahora es el inicio también
de muchos trabajos de los diferentes especialistas que hemos participado en este primer trabajo y que vamos a ir profundizando en nuestra especialidad, pues y publicando los resultados ya en las revistas especializadas de cada una de nuestras disciplinas. Dices que habéis excavado la capa, la T7, y por debajo está la 6, la 5, la 4, entiendo, ¿no? Porque esa numeración es así. Bueno, no, en este caso es así. En este caso concreto no es así, porque cuando nosotros empezamos a excavar encima del elefante en el año 96, ah, nosotros empezamos a excavar a nivel de camino. O sea, nosotros creíamos que el yacimiento, pues por donde estaba el camino, pues antes del final del camino ya no habría más yacimiento, como igual que pasa pues en otros yacimientos de Atapuerca como Galería o como Grandolina, ¿no? Pero la sorpresa, y entonces cuando hicimos la primera estratigrafía, porque hay que empezar, digamos, poniendo la numeración y viendo la primera estratigrafía, bueno, nosotros empezamos por el nivel 6 y se hizo el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Pero nos dimos cuenta que por debajo del 1 continuaba habiendo niveles, ¿no? Que de hecho tuvimos que profundizar y tuvimos que, si habéis visitado, quien haya visitado la Sierra de Atapuerca, sabe que cuando paras a visitar Cima de Elefante, cruzas un puente. Nosotros estamos excavando por debajo de un puente. Estamos ahora mismo excavando por 5 metros por debajo del camino. Entonces nos faltaban números. Y entonces tomamos la decisión de cambiar esa numeración y donde ponía 6 le pusimos un 1 delante y pasó a ser el 16. Donde ponía 5 pasó a ser el 15, ¿no? Esto hace que, como no sabíamos hasta cuándo llegábamos abajo, pues bueno, ahora sabemos que el último número que tenemos es el 6, que si hubiésemos mantenido la primera nomenclatura, le tendríamos que haber llamado -6, que es una cosa un poco rara. Entonces optamos por cambiar esa numeración, poner un número delante y sabemos ahora mismo que el último nivel que tenemos es el nivel 6, porque eso sí que estos años hemos estado excavando en 2 zonas y en una de las zonas decidimos hacer un sondeo para tener claro hasta dónde llegaba el sedimento de la cueva. El año pasado llegamos al punto en el que vimos que el último nivel que conocemos es el nivel 6. Entonces no tenemos tantos niveles por debajo, pero es por esto, porque se dio esa circunstancia. Bueno, has participado en un descubrimiento, digamos, único en estos momentos, ¿no? ¿Qué siente una paleontóloga cuando se encuentra con una mandíbula así y dices, madre mía, esto sí que es interesantísimo, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando viste esos primeros restos? Yo la verdad es que cuando los vi por primera vez, que los estaba excavando Edgar Telles, el estudiante que estaba ahí sacando el hossing, ¿no? Que cuando me lo pasa, cuando me dice, mira, he encontrado esto, porque eso es una cosa que hacemos mucho en la excavación. Nosotros en la excavación hablamos y discutimos mucho de lo que vamos sacando, del sedimento como es, de si aquí hay un charco, si no lo es, si hablamos mucho, porque forma parte también, desde nuestro punto de vista, de aprendizaje, por nuestra parte, para ir ya montando también hipótesis de trabajo, porque eso no es sacar tierra y cosas, sino que ahí hay un fundamento, y también porque los estudiantes que están con nosotros, participando con nosotros, también tienen que aprender a identificar restos, a identificar sedimentos, y esa también es una labor nuestra, ¿no? Hacer un poco de escuela de arqueología en Atapuerca. Cuando Edgar nos pasa, a mí me enseña lo que ha sacado, yo lo que vi es decir, bueno, vamos a limpiarlo un momento, porque yo sé en qué cronología estamos y ahí tengo como un ataque de responsabilidad de decir, bueno, vamos, tranquilicémonos un poco todo. Él me lo pasa de una forma muy inocente, la verdad, diciendo, ¿y esto qué debe ser, no? Y yo cuando lo limpio, bueno, yo empiezo a repasar todos los animales. Yo mi especialidad está hacia la parte de estudio de animales. Y entonces yo repasé todos los animales, digamos, los maxilares que yo conocía de todos los animales. Y a mí me iban quedando ninguno, ¿no? Me iba quedando lo mínimo. Y entonces dije, bueno, y él solo decía, ¿pero tú qué piensas? Y yo decía, espera, espera, que no quiero verbalizar todavía, ¿no? Lo que pienso. Pero bueno, ahí yo también lo consulté con otros compañeros que estaban excavando en Grandolina. Estábamos todos como diciendo, es que esto es lo que es. O sea, no podemos.
Y salimos de ahí, de la excavación, diciendo, sí, posiblemente tenemos un homínido de una cronología muy antigua, porque sabíamos que estábamos a más de 1.200.000. Y salimos del yacimiento pues con un 95% de certeza de decir, eso es así. Luego por la tarde limpiamos los fósiles, limpiamos los fragmentitos y luego también ya hablamos con José María Bermúdez de Castro y María Martinón, que al final son los paleoantropólogos del equipo que tienen que dar la confirmación final, porque al final también son los que dan la cara ante su especialidad, ¿no? Y bueno, cuando lo vieron, lo tuvieron clarísimo también. Y yo creo que la emoción en este trabajo, en este fósil, a mí lo que me gusta es que ha sido una emoción muy compartida. Es decir, que desde que los tuvimos, los que estábamos excavando en ese momento en el yacimiento, vimos la importancia y pudimos compartir esa alegría. Luego con los restos de miembros del equipo que estaban en otros yacimientos también. Luego hicimos una presentación el 8 de julio en la que estaba todo el equipo, todas las personas que excavaban entre los yacimientos, hicimos una celebración. Entonces yo creo que todo esto, bueno, a mí me da mucha alegría, primero porque todo lo hemos podido compartir y luego también creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Creo que estos 40 años de investigación en Atapuerca, desde que Miriam Aguirre hace el proyecto inicial, pasando por los 3 codirectores que ha habido y ahora la nueva dirección, ese relevo que se está produciendo también, pues yo creo que lo que sí que estamos demostrando es que estamos haciendo un buen trabajo. Es un trabajo de fondo, de cada campaña sacar mucho sedimento, porque en el Elefante han pasado muchísimas personas excavando allí y hemos sacado mucho sedimento en el que muchas veces no hay nada, y eso también hay que decirlo. Nosotros excavamos y paleamos, no todo es el pincelito, sino que excavamos y paleamos mucho sedimento en el que no hay nada. Y lo hacemos casi con la misma alegría, con la misma esperanza que excavamos niveles en los que sí que hay algo, ¿no? Y yo creo que eso hay que decirlo y a mí me satisface esto, de que hemos llegado hasta aquí y que hemos sido capaces de hacer un trabajo tan bien hecho. Bueno, pues yo siempre al final pregunto por el equipo, pero tú realmente lo has ido mencionando a lo largo de toda la entrevista. No sé si te queda por ahí alguien que te gustaría mencionar, pues es el momento de hacerlo. Háblame. Bueno, el equipo, yo he ido mencionando varias personas que han hecho varios trabajos concretos de los que hemos ido sacando, porque realmente, digamos, es que el equipo es básico en Atapuerca, ¿no? El otro día me preguntaban en una entrevista, uy, vosotros, a diferencia de los políticos, demostráis que instituciones distintas se pueden relacionar en distintos lugares sin problema. Claro, es que para nosotros, cuando estamos en Atapuerca, no somos de instituciones distintas. A nosotros, por suerte, los 3 codirectores anteriores, Eudald Carbonell, Bermúdez de Castro y Arzuaga, nos han enseñado, por decirlo de alguna manera, que nosotros somos un mismo equipo, ¿no? Luego, es verdad que trabajamos en instituciones distintas, pero siempre nos hemos relacionado muy bien entre nosotros porque cuando estamos allí somos lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso está muy bien y que lo hemos, desde pequeñitos, por decirlo así, ha sido la insignia de Atapuerca. Y luego a mí me gusta mencionar, porque creo que no lo he mencionado, a José Pedro Rodríguez, que es el otro coordinador del yacimiento junto conmigo y es el segundo firmante de este trabajo, que juntos lo hemos llevado hacia adelante. Y creo que es importante pues mencionar a José Pedro y a la labor que está haciendo también él en el yacimiento y en las investigaciones del yacimiento. Siempre nos escuchan estudiantes. Tú has mencionado estudiantes que están ahí con vosotros. ¿Cómo surgió en ti esa pasión por este campo de la ciencia? Bueno, a mí surgió por Eudald Carbonell. Nosotros, la gente que trabajamos en Atapuerca y que venimos de Tarragona, tuvimos la suerte, porque esto es una suerte, de que pasase por nuestra facultad, que Eudald Carbonell llegase en el año 89, 88, justo 88, 89 creo, a nuestra facultad. Yo empecé mis estudios en el 90 y Eudald es una persona como profesor, era una persona además que él invitaba a todo el mundo que tuviese ganas de trabajar a hacer cosas, ¿no? Entonces es un personaje que le gusta mucho que todo el mundo pueda participar y a nosotros nos ofrecía directamente, él montó un laboratorio de arqueología
un poco así, con muy pocos recursos al principio, ¿no? Pero todo el mundo era bienvenido. Él venía a clase desde el primer momento, desde la primera clase que dabas con Eudal, te decía, bueno, yo estoy montando arriba un laboratorio, quien tenga interés, pues que suba y haremos cosas y tal. Y ahí es donde me empezó, porque yo en realidad me matriculé en historia para hacer historia contemporánea. O sea, que me ha quedado muy lejos la historia contemporánea, porque nunca me había planteado estudiar ni arqueología ni prehistoria, pues porque tampoco había tenido probablemente nadie que me lo hiciese atractivo, ¿no? Eudal empezó ahí y ahí empezamos todos, en un laboratorio en el que, bueno, entre todos lo hacíamos todo y hicimos un grupo muy compacto de estudiantes que actualmente, pues la mayoría de estos estudiantes, pues que continuamos allí, estamos trabajando en el equipo de investigación y estamos trabajando en el ITES. Entonces, pues eso surgió así. Nos llevó luego a excavar, pues excavaban Atapuerca, excavaban el Abric Romaní, que es un yacimiento maravilloso de neandertales que hay cerca de Barcelona, que se continúa trabajando en él. Y ahí es donde aprendimos a excavar, en Atapuerca y en el Romaní con Eudal. Y así surgió. Si yo soy un estudiante y me encantaría ir a Atapuerca, ¿qué tendría que hacer? Eso también depende de dónde seas el estudiante. Vamos por partes, porque así es más fácil. Dentro de Atapuerca, pues por ejemplo, desde la Universidad Complutense, desde la Universidad de Alcalá, desde la Universidad de Zaragoza, desde la Universidad de Burgos, digamos, hay miembros del equipo de Atapuerca que están trabajando allí y que si tú eres estudiante de allí, yo recomiendo hablar con esos profesores, que serán pues al doctor Carretero, al doctor Martínez, a la doctora Gloria Cuenca, al doctor Juan Luis Basuago, Nuria García, la doctora Nuria García, que también trabajan en la Complutense, hablar con ellos y decirles, yo estoy interesada en Atapuerca, ¿no? Si no somos de ninguna de estas universidades, pues lo que hay que hacer es contactar, digamos, o con la Fundación Atapuerca, pero sobre todo contactar ahora mismo a la persona encargada de llevar las listas de Atapuerca, que es la doctora Palmira Saladier de Tarragona. El año que viene puede ser otra persona, pero hay que contactar con el equipo de investigación y proponerlo. Ya está. Y además, yo animo a todo el mundo a que lo haga, porque hay veces que corre un poco la leyenda de decir, es que en Atapuerca no hay plazas para estudiantes. Es verdad que no hay muchísimas plazas por una cuestión puramente de infraestructura, y es que tenemos que vivir en algún sitio, vivimos en la residencia de estudiantes Gil de Siloé, que la Junta de Castilla y León pues nos subvenciona, pero el número de camas es el que es, ahí no nos podemos matricular y el equipo somos bastantes. Pero eso no significa que no puedan ir estudiantes. Nosotros, por ejemplo, de la UBU, de la Universidad de Burgos, cada año tenemos muchos estudiantes porque la mayoría, como cursan los estudios en Burgos, pues tienen casa, tienen un piso en Burgos, ¿no? O porque son de Burgos o porque tienen un piso alquilado. Entonces, pues es más fácil en su caso. Pero en otros casos, pues que escriban y además que no se desanimen, porque además, si no ese primer año no se puede ir a Atapuerca, nosotros intentamos darles otras alternativas de otros yacimientos que excavamos, pues ya sea el Abric Romaní, o ya sean yacimientos en Tarragona, o en Barcelona, o en Burgos. O sea, buscamos la manera de que esos estudiantes, que quizás va un poco escasa la cosa de yacimientos donde puedan realmente excavar, pues puedan hacerlo. Pinilla del Valle es otro yacimiento que tenemos en Madrid, que también recibe estudiantes, digamos, donde pueden aprender. Entonces yo animo a que escriban a Atapuerca, pero que no se desanimen si el primer año les decimos que no, pues porque ya está lleno, pero que insistan y que contacten los que tengan profesores o en su universidad que están en el equipo de Atapuerca, que se dirijan a ellos, que hablen con ellos y les recibirán con los brazos abiertos y dentro de nuestras posibilidades, pues adelante. Muy bien, pues ahí queda la recomendación. Muy bien, no te entretengo más, que ya te he entretenido bastante. Ya solo me queda despedirme. Hemos hablado con Rosa Huguet, hemos dicho que es investigadora en el Instituto Català de Paleoecología Humana y Evolución Social de Tarragona, en el Departamento de Historia e Historia del Arte de la Universidad Rovira i Virgili y en la unidad asociada al CSIC, en el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ha sido un placer inmenso charlar contigo y escucharte, y sobre todo te agradezco mucho esta gran lección que nos has dado. Gracias a vosotros.
para mí es un placer. Y hasta pronto, porque volveremos, porque esto sigue y nosotros estaremos encantados de divulgarlo. Muchas gracias a ti por vuestro interés, de poder también hablar de ciencia. Gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.